Es algo como esto del programa de este que hace en la tele, ¿no? El Cuarto Milenio pasan misterios en Ford, ¿vale? Pasan misterios, es verdad, pasan misterios. Porque hay un focus por ahí que todo el mundo dice que alguien ha visto, pero que nadie ha visto, ¿vale? Pero que el que lo cuenta no lo ha visto. Te digo porque es verdad, y está extendido por toda la fábrica. Y en muchos lugares, mira, os voy a contar una anécdota. Y ahora aterrizo. La responsable de recursos humanos para Europa, una china, Yiwen Chan, estuvo en Colonia muchos años de responsable y se fue 3 años a su tierra, ha vuelto ahora a Shanghái, que tiene allí fábricas Ford. Pues me comentaba en la última reunión del Comité Europeo que allí se decía que iba a cerrar Sarre-Louis y el Focus vendría a Valencia. En China, ¿eh? O sea, quiero decir que los rumores, que hoy en día, no lo digo, no estoy diciendo ninguna broma, ¿eh? Pero luego, por contra, eso serán carrocerías del Kuga, lo que dice la gente que... lo que vaya, ahora son todo especulaciones, lo decía antes, se van a oír muchísimas cosas. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado, ser muy cautelosos, manejarnos bien, saber manejar nuestras bazas, no sacar los pies del tiesto, no decir cosas que no correspondan, me refiero los que tenemos la responsabilidad, ¿no? Ser respetuosos con las situaciones, porque también se ha oído que la furgoneta, ahora se oye que la furgoneta se va a ir a Alemania por el acuerdo con Volkswagen, o que se va a ir a Turquía. Entonces, bueno, se van a oír muchas cosas. Luego vamos a una campaña electoral, acordaros lo que os digo, vais a oír de todo intencionadamente. Por el móvil os va a entrar de todo y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para preguntar las cosas, para mantener la calma y para no dejarnos llevar, pues, por la inmediatez o por el momento ese. Nosotros lo que vamos a preocuparnos y a ocuparnos es de que Ford continúe, como he dicho antes, y a nosotros nos da igual si es el Focus, si son patinetes o si son esa nueva movilidad de lo que sea. Mientras tengamos carga de trabajo para todos. Mira, es curioso porque las últimas veces que he viajado a Colonia hay parkings enteros como se ve en Valencia el Valenbici, ¿no? O en cualquier localidad, pues allí las bicicletas son de Ford. Pone Ford. Y digo, hostia, estamos haciendo bicicletas y no me he enterado, ¿no? Bueno, eso es lo que forma parte de todo eso que comentaba de las nuevas movilidades, ¿no? De cómo el mundo está cambiando, de cómo los jóvenes lo vivís de otra manera, el tema de la movilidad, y cada día va a ser mayor, pero nada más, no me enrollo más, pero quiero decirte que el Focus no tenemos ninguna señal. Van a lanzar en Alemania ahora mismo, es un coche que está recién lanzado desde hace un año. No se les quita el Focus a los alemanes así como así, y ahora entre enero y febrero van a lanzar la nueva versión, el Active, que se llama, que es ese Focus más con aire más deportivo y tal, y lo están lanzando allí. O sea que seamos cautos y defendamos lo nuestro, pero ya se verá al final qué es lo que pasa, ¿no?